Bueno, en esta oportunidad hay un tema que la verdad es una gran preocupación para todos los padres en estos tiempos, porque cada vez se hace más difícil la crianza de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el modelo de crianza correcta? La famosa tendencia a la crianza positiva o el modelo con el que nos criamos nosotros, porque uno decía, bueno, pero a mí me dieron mi pela, a mí me dieron mi pecozón y yo no estoy frustrada, yo soy un hombre o una mujer de bien. Entonces, para tener un poquito claro cuáles son los lineamientos correctos, porque al final también hay mucha distorsión en lo de la crianza positiva y por eso ahí estamos viendo una sociedad un poquito perturbada, ¿verdad? En cuanto a los roles entre padre e hijos y padres. ¿Cómo estás, Clara? Gracias por estar con nosotros. El tema de la crianza. Qué difícil. Hola, pues encantada de estar una vez más aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y con este tema que es muy importante, ¿no? Porque la familia es el núcleo, ¿no? En la sociedad y como está la familia, pues dice mucho de cómo va a estar la sociedad. Y lo que tú decías, de cómo nos hemos ido, sobre todo en nuestra sociedad, que es una cultura muy de la crianza de ser muy autoritario, ¿no? Donde se cosifica mucho a los niños, donde los niños no tienen derechos, no son nadie, que eso lo escuchaba constantemente a mis padres. Y bueno, y entonces ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Ahora estamos con lo que es esa crianza positiva, desde el respeto, desde la empatía, pero que como que nos vamos perdiendo, porque entonces nos vamos a ese ser muy permisivo. Nos olvidamos de las jerarquías, nos olvidamos de los límites, que es muy importante saber que los límites protegen, los límites nos protegen, no son prohibiciones. Estamos actualmente en lo que son mis derechos, mis derechos, mis derechos, y me olvido de cuáles son mis deberes, de que en casa mis padres, por más cercanos que sean, que me pueden entender, que conectan, son mis padres. Aquí hay unos roles, aquí hay sistemas diferentes, hay su sistema diferente. Entonces ahí pues a veces nos encontramos con todo eso. Me gustó algo que decía, y es que el ser padre es difícil, la crianza es difícil, por más que a veces veamos ciertos programas, personas hablando, y es que desde la teoría es muy bonito, pero los padres, lamentablemente, o bueno, afortunadamente, no nacen con una estructura de un librito, una guía en el brazo. Claro. Entonces ahí en esa parte es difícil y fuera genial si desde el Estado, más que a muchas veces con las leyes que ponen, una cosa es evitar el maltrato infantil y otra cosa es dejar a los padres sin opción de poder criar ellos y Sin educar a sus ninguna hijos, autoridad, sin ninguna ninguna autoridad. autoridad, se esfuercen más en hacer escuelas para padres. Yo no sé, pero pocas padres primerizo he escuchado que han dicho, mira, pues he ido a una escuela de padres. Eso no, entonces yo creo que por ahí sí tendrían que meterse, ¿no? En cuanto a esa educar a los padres para poder educar a sus hijos de una manera sana. Ok, ¿qué es una educación sana? Porque volvemos, por ejemplo, al choque cultural que tenemos de cómo aprendimos. Todavía nuestra generación, comparto, digo nuestra, porque somos tú y yo más o menos dentro de un rango de edad en el que nos criamos que papá y mamá tenían una autoridad, había un respeto, pero también había unos lineamientos de que hay que hacer eso porque mami me mandó a hacerlo, sin refutar. Ahora vemos todo lo contrario, ahora hay que explicarle mucho al niño por qué esto, por qué lo otro, porque el niño después se frustra. Nosotros venimos de una generación que si usted no puede hablar y si habla un cocotazo, pero Clara, nosotras somos mujeres de bien, no nos pasa nada. Entonces, ¿por qué ha cambiado todo esto? Bueno, ha cambiado porque la sociedad ha cambiado, ha evolucionado y como tú decías, antes también era normal, era muy normal, se normalizaba bastante lo del cocotazo, ese ser muy autoritario y es cierto que no generó, las personas somos muy funcionales en nuestra generación, quizás nosotras pues no tenemos esas heridas, pero sí créeme que hay de nuestra generación hay muchas personas tocadas y heridas a nivel emocional, ¿no? Por cómo fue que se le crió.
¿Qué pasa ahora con esa parte de, bueno, pues una cosa es empatizar y otra cosa es llegar a ser padres totalmente permisivos, una crianza donde haz lo que tú entiendas, desde esa libertad, y entonces nos olvidamos de la estructura, de la organización y de los límites. Entonces ya papá deja de ser autoridad, ya mamá no es una autoridad, la jerarquía se pierde y es muy importante saber, padres, ustedes no van a ser los amigos de sus hijos, eso, ay, soy tu amiguito, tu pana, no, no, tú eres un padre, tú eres su madre y ellos necesitan esa figura de autoridad. Autoridad no quiere decir que yo violente tus derechos, sino desde, mira, hay una jerarquía, hay una persona que me ofrece esa protección, Pero esa guía. tú sabes que ahí también hay un elemento en el que también hemos escuchado mucho, por ejemplo, cuando los niños ya entran en una edad que están en entornos que no son controlados por uno, la gente dice mucho, o los psicólogos decían mucho, tú tienes que convertirte en el amigo de tu hijo, en que tenga esa confianza a hablar contigo, sobre todo en la adolescencia, que pasan tantas cosas. Entonces, ahí estamos otra vez Claro, perdidos. ¿Qué, exacto, qué ahí pasa claro me ha aquí? perdido. Bien, una cosa es, ese ser amigo es, ¿qué es un amigo para un niño? Le escucha, no le juzga, le acepta. A esa amistad es a lo que se refieren los profesionales, no a esa igualdad donde el padre o la madre se olvida de la jerarquía. Entonces ya mi hijo, mi hija no me ve como su papá, Ok, sino como el palito, entonces no se cruza esa línea de respeto y se entrelazan los subsistemas, ¿no? El sistema, pues ya no veo al sistema, ya no veo a mis padres, sino que veo a mis coleguitas. Y cuando mis padres quieren marcarme límite, no, porque entonces ahí no me queda claro quién me lo está marcando, ok. porque los amigos no te marcan límites. Entonces es ahí donde es lo que decía, de no somos los coleguitas, porque entonces me paso a esa parte permisiva, y a esa libertinaje que no es desde una libertad, entonces no puedo ayudar a mi hijo, no puedo ayudar a mi hija. Ok, ok. Clara, entonces hay una parte de los límites que han mencionado varias veces. Pongamos un ejemplo práctico para que la gente entienda cuando hablamos de límite a qué nos referimos, porque a veces si estamos en el modelo de crianza positiva, pero de repente esos límites son límites demasiado exabruptos o demasiado blandengues, no tenemos ningún límite. Entonces, el ejemplo ahora de este virus, porque todo es como un virus, que los muchachos de ahora, si no es con una tablet, con un teléfono, no pueden estar. ¿Qué hacemos con el control de ese dispositivo en el acceso a los niños? Por ejemplo, que es un dolor de cabeza para todos los padres. Para todos los padres, sí. Y yo a veces critico, ¿no? Cuando un padre le entrega a un niño pequeño un dispositivo, ya sea una tablet, el móvil, es como, ¿a quién le conviene más ese móvil? ¿Si a papá o al hijo? ¿No? Claro. Pero claro, si el hijo Sí, está porque no se lo todo entrega el como para día, que él se entretenga y para que todo el día juegue, para entretenido, entonces, pues exacto. no me da carpeta, como decimos, ¿no? No, no. Entonces, claro, aquí es que cuando yo entrego ese dispositivo, tienen que haber unas normas, un tiempo de uso, una organización, una estructura. Porque lamentablemente muchos padres se quejan de, ay, es que mi hijo está adicto al móvil, pero no vino sola. Esa Claro. conducta de ese niño sin límite, de lo quiero usar todo el día y si no es con el móvil, no como, eso no vino solo. Aquí, ¿qué ha pasado? Entonces, como horario, un tiempo de uso. Así como nosotros tenemos, porque fíjate, los adultos tenemos un tiempo de trabajar, unas horas de trabajo, pues también todos tienen que tener una estructura. Y entonces si ahí vienen las consecuencias. Y muy importante, se la explico. La tablet se va a usar tal hora a tal hora. Hay que hacer tal cosa, o sea, tú tienes tus deberes, no solamente me quedo en los derechos que tenga el niño, también tienen sus deberes. En casa hay unas normas, hay unos principios, hay unas reglas. Entonces, pues todo eso es como, y hacerle partícipe. Partícipe no es de preguntarle esto o lo otro. Hay momentos, hay cosas que no se pueden hacer. O sea, yo no le puedo preguntar, ¿quiere ir al colegio hoy o no quiere ir? ¿No?
Eso no te puedo hacer partícipe de, porque el niño va a decir que no. Pero cuando hablamos de partícipe, es de que te comunico Claro. las consecuencias claras de lo que puede pasar cuando tú, pues, usas la tablet más tiempo del que la tienes que usar. Ok. Por ejemplo, dame una línea de consecuencia de desobedecer el que son 2 horas de juego, incumpliste, ¿qué hace papá? Porque el niño tiene límites y vamos a establecer esos límites. Pongamos un ejemplo, claro. Claro, en este caso, si ya se le ha comunicado, bueno, si te pasa esas horas, te quito la tablet, pues la consecuencia es que se va a quedar sin su tablet, pues se la retiro. Y no se la retiro y cuando hace una pataleta se la entrego de nuevo, porque entonces estoy reforzando esa conducta y cada vez que le retire algo, le quite algo, me va a hacer una pataleta y por no escucharlo, ahí es que no puedo. Cuando yo escucho a un padre no puedo con mi hijo, es como, a ver, es lamentable que no pueda ahora, pero en un momento podía. ¿En qué momento perdiste digamos, el lidio, el timón de la crianza? Entonces, aquí es que si establecemos ciertas consecuencias, papás, por favor, cumplirla. Es que es importante, porque entonces si no, al niño aprende a vivir sin consecuencias. Y Y eso es la vida, peligroso. claro, por eso es que hablamos de que los límites protegen. No es dañino, porque nos encontramos con personas adultas que creen que lo pueden todo y sufren porque no ven los límites. Y entonces tengo una amiga, voy por el mundo avasallando al otro y respetando, voy al trabajo, creo que las cosas tienen que hacer como yo creo porque no me puedo frustrar, no soporto la frustración, entonces no le hacemos nada de bien Okay. a los niños. Entonces ahí la importancia de criar con límites, pero desde esa parte, no el extremo que se vive en nuestro país. Algunos padres entendemos, y me voy a sumar porque soy padre también, o sea, tengo hijos. Algunos padres entendemos que los límites deben empezar cuando el niño ya está grande. ¿Correcto o incorrecto? Error, error, error. Entonces vemos la adolescencia, que es una etapa muy difícil, pero no es porque, y no en todos los niños es así, no es porque sea la peor etapa, sino que una etapa difícil por los cambios. Es una etapa Hormonales. donde hay muchos cambios. Entonces, los límites de a partir de los 3 años, que es donde el niño a nivel evolutivo, cognitivo, tiene el razonamiento, puede entender más desde ahí, pero no quiere decir que a los 2 años, a un año, yo no le vaya avisando, no le vaya diciendo, oye, no, tal, sí se le puede ir diciendo. Entonces, cuando yo dejo, ay, no, porque es niño, es cierto, son niños, hay que dejarle, hay que tratarle como niño, porque muchas veces al niño lo hacemos adulto antes de tiempo. Ok. Entonces, siempre los extremos es que son los malos, o sea, los no sanos son los extremos. Son niños, pero tengo que irle ya guiando, porque cuando viene la adolescencia, y yo quiero decirle a mi hija que no me va a llegar a las 11 de la noche, porque lo digo yo, cuando a los 9 años llegaba a las 12, a ver, es que eso, Cuando a los 9 años tú lo dejabas que jugara hasta las 12. Estamos, claro, hay, no, hay un símil ahí. claro, sí, es que aquí en esta casa se acuesta a las 10 ya todo el mundo en la cama, pero el niño a los 5, a los 6, a los 7 años se acostaba tardísimo. Ok. Entonces, Ejemplos importantísimos. y a veces nos olvidamos de eso y entonces la adolescencia se nos hace mucho más difícil de lo que es. ¿Cómo recuperar la autoridad cuando se ha perdido? ¿Es posible? Sí, sí, y aquí, pues sí es muy difícil, yo diría que vaya desde la mano, no tiene que ser del psicólogo, o desde escuela de padres, desde parte educativa, y con mucha paciencia, desde ese hablar, empatizar, porque entonces ya luego los padres se desesperan, es que no le aguanto, es que y es duro, es difícil, cuando tú tienes a un niño, a un adolescente que no te respeta absolutamente nada y que lo que tú digas le sale por aquí y por allá. Claro, entonces aquí es como empezar a estructurar a esos límites poco a poco y con mucha paciencia, pero con Okay. constancia, porque eso es muy importante, porque es que a veces es que ya no puedo y tiro la toalla, no, no. Si yo digo que las cosas tienen que ser así, es así.
eso se mantiene en casa. Desde esa parte, con los adolescentes, hay que hacer acuerdos, papá y mamá. O sea, con un adolescente no es un niño. Entonces, llegamos a acuerdos, yo puedo hacer esto, tú qué haces, que él pueda sentir. Bueno, un ejemplo, no quieres ir a la habitación. Además de que su espacio, qué bueno además de que... Qué bueno que pusiste ese tema porque al principio decías, los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. Y ahí hay todo un abanico de cosas que no es que lo pongan a trabajar con blo y cemento y varilla. Es que, a ver, eduquemos a ver cuáles son esos deberes que desde pequeño los niños pueden hacer. Desde hacer su Claro. mochila ellos mismos todos los días para ir al colegio, cargar su lonchera, desde ahí empiezas tú a darle una responsabilidad al niño. Claro, y a la vez le ayuda a ser autónomo, que a veces decimos, es que no quiere hacer nada, pero es que yo no le enseñé. Entonces, también le ayuda a esa autonomía. Entonces, un ejemplo que pasa muchísimo, que lo consulta bastante, es que estoy hasta aquí, que no hace la habitación, que no hace la habitación, ¿y qué tú haces? Bueno, pues se la hago yo, ¿no? Bueno, se la hagas, ¿sabes? Pero ¿y qué voy a hacer con esa habitación? Bueno, si es su habitación y tiene su espacio, pues que viva en su desorden, pero eso tiene una consecuencia. Es que tú, si no haces la habitación, luego no creas que te vas a ir con los amigos por ahí. Entonces llegamos a un acuerdo, que a veces, y cierto que los padres se desesperan, es difícil, pero vamos a ver. Ah, no, pues no hago la habitación, pues no sale, que brinca, que patalea. Paciencia y perseverancia son dos factores clave en la crianza. Claro, en la crianza totalmente, porque muchas veces, Wanda, los padres hacen las cosas no es porque, es porque no soportan ellos el malestar. Otro ejemplo, estoy con el niño en el supermercado y me hace una pataleta y como yo la estoy pasando tan mal, porque qué vergüenza, Qué vergüenza delante de la ya yo le he dicho, gente. exacto, Entonces entonces yo lo que no hago, le quiero dar un pecozón porque entonces va a decir, mire esa madre que abusadora. Esto es un espectáculo diario, ¿sabes? entonces claro, tengo ese niño ahí y yo, ¿qué va a pensar la gente? Qué mala madre. Entonces la gente que somos nosotros muy especiales empezamos a criticar sin saber cómo el viacrucis de esa madre. Claro. Pero claro, como yo lo estoy pasando tan mal, yo digo, pues mira, si el niño me estaba pidiendo un helado del celular, le doy el celular. Pero es para yo estar bien. Entonces ahí estoy reforzando. Ok. Muchas veces entonces esos padres decimos, pues déjale que no se va a morir. Ay, pero ¿y qué hago? Que se tire, que se raye, claro. Ya luego, si eso lo hablamos y se ha trabajado eso, en casa no crea que luego llego y voy a tener un premio, ¿no? Si te has portado mal, no has escuchado, viene un castigo positivo, vienen las consecuencias, que es muy importante. Okay. Clara, hay una presunción de, no, ya mi muchacho tiene 16, ya yo crié. ¿Terminan los padres de criar o la crianza es para toda la vida? Fíjate, sí hay una edad donde ya los padres terminan de criar. Una cosa es el acompañar, porque los hijos no dejan de ser hijos y los padres no dejan de ser padres. Lamentablemente a veces nos encontramos con esos padres que infantilizan a sus hijos y tenemos al chico, a la chica de 40 años y papá y mamá tienen que hacer todo y tienen que decidir. Y eso viene desde los límites, de cómo voy educando. Claro, a los 16 años, es que a los 16 años no es un adulto, a nivel cognitivo, a nivel, o sea, y ahí se pierden, aunque a nivel fisiológico, físico, sea todo un hombre con ese cuerpo, a nivel mental, el lóbulo frontal no se ha desarrollado. Ok. O sea, Porque y es de algo, ahí, de hecho, neurológico, orgánico, de tu claro, o cuerpo. sea, claro, las decisiones tan claras no la tiene a nivel. Entonces, de ahí es la lucha que se da, sobre todo aquí en España, ¿no? Con unas leyes que se han sacado, o se intenta, ¿no? Que se apruebe de que En las Estados niñas a los Unidos, que es una, 16 no, años y que en Estados Unidos es una aborten, locura. sin pedir permiso a los padres, sin recibir ninguna orientación. Es que a los 16 años no tienen esa capacidad de tomar decisiones y asumir consecuencias, pero bueno, no termina. O sea, ya hay incluso, pues tenemos la edad física y la edad mental. Te puedes encontrar con una persona a los 20 años que mentalmente sea de 12 años. ¿Qué haces aquí? Sí. Uh-huh, uh-huh.
Tienes que tomar tus propias decisiones, ok, pero si yo no sé qué hacer, imagínate. Yo estoy viviendo, de hecho, algo cercano con una sobrina en ese sentido, o sea, y su mamá me dice, óyeme, es que yo necesito que ella empiece a volar, que avance. Tiene 20, 21 años y todavía no sabe ni cómo hacer su currículum para un primer trabajo. Entonces, ¿qué hacer los padres para que esos niños tú no lo tengas todo el tiempo bajo el ala, sino que tú lo ayudes, lo empujes a que empieces a volar, sin que ellos entiendan que tú lo estás llevando a un límite o a un terreno que ellos no quieren? Claro, en este caso, cuando ya a esa edad los padres han cortado las alas, porque a veces, no, los padres, ese es tu caso, pero así hay muchos que conozco, los padres dicen, quiero que vuele, pero tú le enseñaste en algún momento a volar. Es que tenemos que ver el ejemplo de los pájaros con las crías, ¿no? No le tiran inmediatamente, le van enseñando. Entonces a veces los padres quiero proteger y cuidar tanto que no le dejo ser. Tú decías de pequeñito que haga su mochila, que haga su cama, voy a ir incentivando en ese niño esa seguridad y esa confianza, esa autonomía. Entonces, si a esta edad, ¿qué puedo hacer? Pues le enseño, porque solo si no ha aprendido a volar, no va a volar. Le voy Okay. enseñando, yo voy a sufrir cuando vea que la pase mal, pero le dejo que vaya haciendo sus cosas. Le voy, por ejemplo, me atrevo a ver, no sabe el currículum, pues vamos a ver, hazlo. Y te puedo acompañar, no te lo hago, pero te voy diciendo, te voy guiando, te voy reforzando de mira, lo veo muy bien, o envíalo, que se des cuenta, o sea, te voy acompañando. Porque a veces queremos esperar algo de los hijos que no le enseñamos y ahí entonces no le ayudamos. Yo definitivamente creo que este tema tiene que llevar una segunda parte, Clara, porque es un universo demasiado amplio, demasiados ejemplos, demasiadas situaciones. Vamos a ver de qué manera también la gente puede enviarnos sus preguntas eh, para que tú puedas ir dando respuesta y irlo llevando quizás de manera puntual de casos que están pasando muchos padres, muchas familias en estos tiempos. En estos tiempos que lamentablemente sí que es difícil el tema de la crianza, hay muchos factores externos que lo impiden, que intervienen, que hacen casi un campo de batalla, el tú poder sacar cosas productivas de tus hijos, pero a ver, no podemos perder esa lucha, tenemos que mantenernos con las botas puestas y seguir adelante, porque de lo contrario, bueno, al final nosotros nunca dejaremos de ser padres y vamos a sufrir cada fracaso de nuestros hijos y por ende, un hijo envuelto en un fracaso, pues al final también es un ente que no podemos, no es feliz. Entonces aquí de lo que se trata es que todos podemos tener una sociedad saludable sobre la base de familias saludables y es el aporte que hacemos desde el día de hoy con nuestro tema que va a continuar en una segunda parte, sí que Clara. Sí, es como dices, es que hay muchas cosas muy amplias, así que las personas que no han escuchado en el día de hoy, que no están escuchando, quedarse con lo importante de tener límites, estructura, organización en la familia, sin llegar al extremo, solamente nos quedamos con el golpear, es que no le voy a golpear, es que no nos quedemos con eso, intentemos ir más allá, desde ese, escuchar a ese niño, no cosificarlo, es un ser humano, hacerle partícipe, comunicarle, empatizar, validar sus emociones, ¿no? Y eso pues nos ayuda a poder ir en este mundo tan, tan amplio, tan único y a la vez tan difícil que es la crianza. Gracias, Clara, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.